Quiero comenzar aquí el día de hoy y quiero leer Jeremías capítulo 29, versículo 10 en delante. Dice: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Versículo 11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, y yo los reuniré de donde los he enviado y los llevaré de regreso a casa. Me encanta este texto porque Dios revela su corazón para nosotros, no importa dónde nos encontremos. Esta gente estaba en un tiempo de esclavitud, en un tiempo donde estaban bajo otra nación, bajo el poder de otra nación, siendo gobernados, siendo quebrantados en su cultura, siendo quebrantados en su personalidad, viviendo lo que no deberían de vivir. Y aún así el Señor les dice: ahí van a estar un tiempo, pero yo vendré a ustedes. Y eso me encanta porque es una promesa del Señor, y Él es Dios de promesas. Él cumple lo que promete. Y sabes, me encanta que dice: vendré y los llevaré a casa. Es decir, quiero tenerlos conmigo. Pero hay una promesa más hermosa dentro de esto, donde Él dice: si ustedes me buscan en esos días, me encontrarán. Y luego dice: sí, o sea, reafirma: sí, me encontrarán, y yo los voy a reunir de donde estén y los voy a traer a casa. Cuando tú ves el letrero que está entrando a la iglesia, dice bienvenido a casa, no solo nos referimos bienvenido aquí a las instalaciones, nos referimos bienvenido a la promesa que Dios tiene para ti. Bienvenido de donde estés, bienvenido en la condición que vengas, bienvenido en la situación que vengas, pero vienes a casa. ¿Sabes? Vienes a casa. Dios te está regresando al propósito. Dios te está regresando a la promesa. O sea, Dios está trabajando en tu vida para traerte a donde Él quiere tenerte. Por eso significa mucho más que bienvenido a este lugar. Dice el Señor: yo los traeré a casa. Pero me impacta que dice: si me buscan, me van a encontrar. Sí, me encontrarán. No importa la situación o la condición en la cual estés el día de hoy, no importa cuánta esclavitud estés experimentando en tu vida, déjame te digo algo: hoy puedes tener un encuentro personal con Dios. Y quiero ir al primer punto que quiero compartir el día de hoy, y es este: ¿cuál es el más grande derecho humano que tenemos? Muchos de nosotros podríamos decir: bueno, tenemos diferentes derechos, ¿no? Tenemos derecho a la educación, es un derecho. Tenemos derecho a ser bien tratados, al respeto. Tenemos derecho a vivienda. Tenemos derecho ¿a qué más tenemos derecho? Un derecho humano que recuerdes. Derecho a trabajar en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Hombres y mujeres tenemos derecho a eso. ¿A qué más tenemos derecho como seres humanos? A la libertad de expresión. O sea, tenemos derechos por los cuales luchamos como seres humanos. Hay gente que vive luchando por derechos, ¿sí o no? ¿Sí? Hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Y hay gente que ya le dio la vuelta a esto, porque hay derechos justos, hay derechos que la Biblia apoya, hay derechos que Dios apoya en el ser humano, hay cosas con las cuales Dios nos ha hecho para que nosotros tengamos el derecho de tenerlas, ¿sí? Pero también hay quienes ya quieren tener derecho hacia su pecado, y eso ya es otro rollo, ¿sí? Hay gente que quiere ser tolerada con sus rollos tal cual son, mientras yo no te afecte a ti. Pero ¿sabes qué? Si todos afectamos con lo que decimos, pensamos y somos, afectamos a todos.
No hay nadie que no afecte a nadie con lo que hace, dice o piensa. ¿Sale? Ahora vivimos en una era donde queremos que se nos toleren nuestros gustos y nuestros rollos, por muy torcidos que sean, y queremos llamarlos derechos. Esos no son derechos. Y hay quienes piden tolerancia, pero no ofrecen tolerancia en cuanto a lo que exigen como derecho. Ahora ese no es el tema, ¿sale? Pero la cosa es que todos como seres humanos tenemos derechos y estamos dispuestos a luchar por esos derechos. Estamos dispuestos a defender esos derechos. Hoy en la casa los chavos le dicen a los papás: oye, pues es tu obligación mandarme a la escuela, tengo derecho a estudiar, ¿sí? Tengo derecho a que me cuides, me alimentes, me vistas. Sí, pero también tienes obligaciones, ¿no? ¿No es así? Todos tenemos derechos, nos gusta reclamarlos, todos tenemos obligaciones, ese es otro tema. Pero a lo que voy el día de hoy quiero que veas es que el derecho más grande que tenemos como seres humanos es el acceso a tener un encuentro personal con Dios. No importa cómo estemos o qué estemos viviendo. No importa la situación o la condición en la cual estás, tienes derecho a encontrarte con Dios en tu vida. Tienes derecho a la gracia de Dios. Tienes derecho al amor de Dios, al perdón de Dios. Tienes derecho a la justificación. Tienes derecho a ser levantado de la condición en la cual estás y que se te ofrezca una oportunidad de transformación. Tienes derecho, no importa dónde o hasta dónde has caído, sobre tu vida pesa el derecho de tener acceso a un encuentro personal con Dios. Quizá no lo ves así. Quizá es uno de los derechos que menos exiges. Quizá es uno de los derechos que menos peleas en tu vida. Pero es un derecho increíble, increíble. Fuimos diseñados para tener un encuentro con Dios en cualquier momento de nuestra existencia y cualquiera que sea nuestra condición. Estos hombres en Jeremías, estando esclavos, habiendo rechazado el amor de Dios, habiendo caído ellos en esa situación, o habiendo siendo, ellos fueron parte, provocaron su situación en la cual ahora estaban metidos. Sin embargo, Dios, en medio de su condición, en medio de su situación, Dios viene y les recuerda el derecho más grande que ellos tienen. Si me buscan, me van a encontrar. Sí, les dice el Señor, sí, porque es como sorprendente. Yo pienso que Él reafirma el sí, me encontrarán, porque es como sorprendente decir, ¿qué estás diciendo? O sea, así tal cual estoy, así con lo que he venido haciendo, así como es mi vida, realmente me estás diciendo que si desde aquí, desde mi condición te busco, ¿te voy a encontrar? Sí, me encontrarán. Si hace un momento cantaste solamente y no escuchaste lo que cantabas, quizás lo dijiste por decirlo, me encontrarías otra vez. Pero si lo cantaste escuchando lo que estás diciendo y con tu corazón, y si realmente le preguntaste a Dios el día de hoy, ¿me encontrarías otra vez? Así tal cual soy, así en la condición que estoy, ¿realmente te encontrarías conmigo? Estoy seguro por la Biblia que la respuesta de Dios para ti es sí. Sí te encontraría otra vez. Sí saldría a tu encuentro aún en tu condición. Saldría a tu encuentro aún en tu situación. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para tener un encuentro con Dios en cualquier momento de nuestra existencia y cualquiera que sea nuestra condición. Fuimos diseñados para tener un encuentro con Dios que redefina, que reordene, que redireccione todo en nuestras vidas hacia Él. Un encuentro con Dios va a ordenar nuestra existencia. O sea, un encuentro con Dios no solamente es una experiencia espiritual. O sea, una experiencia espiritual tú la puedes tener con un chamán si quieres. Allá en Chiapas, en lo profundo de la selva, con unos alebrijes ahí rodeado y con 2, 3 peyotes a tu alrededor.
Puedes tener una experiencia espiritual si quieres, pero eso no va a reordenar tu vida. Eso no va a redimensionar tu vida. O sea, eso no va a redireccionar tu vida hacia el corazón de Dios. Puedes tener una experiencia espiritual aquí en la iglesia cada domingo, ¿sí? O puedes vivir de la experiencia espiritual de otras personas. Pero sabes, fuimos diseñados para tener un encuentro con Dios que define todo en nuestras vidas, que define el rumbo de nuestro corazón, que define nuestros pensamientos, que define nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de hacer cualquier cosa en la vida. Nuestra manera de hacer familia, de ser padres, esposos, hijos, etcétera. Fuimos diseñados para que a través de un encuentro con Dios podamos ser quienes debemos de ser. Ahora, tarde o temprano nos encontraremos con Él. Tarde o temprano tendremos un encuentro con Dios. Sea mientras vivamos, sea a la hora que muramos, sea el día del juicio. Algunos dicen que cuando morimos no nos encontramos directamente con Dios, sino vamos al descanso hasta que seamos llamados al tribunal o al juicio. No sé, no quiero meterme en esa teología, pero algún día te vas a encontrar con Dios. Y mi pregunta es, ¿te encuentres con Él aquí en la tierra o te encuentres con Él después de esta vida? ¿Quién crees que va a quedar en pie en ese momento? ¿Quién crees que va a prevalecer? ¿Crees que tendrás argumentos para defenderte delante de Dios de por qué no fuiste o hiciste lo que deberías de hacer y ser en ese momento? No habrá, y no es mi intención meter temor. Solo quiero que reflexiones que todo ser humano tarde o temprano tendrá un encuentro con Dios. Y creo yo que es mejor tenerlo en vida. Creo yo que es mejor tenerlo voluntariamente. Creo yo que es mejor ir y buscar a Dios para encontrarme con Él, que Él me colisione a mí en el camino. El apóstol Pablo fue realmente colisionado por Dios. O sea, Pablo iba en su camino, en su caballo, en su rollo. O no sé si iba en caballo o no. Algunos dicen que no, otros dicen que iba a pie. La cosa es que iba en su rollo, en su mundo, en sus ideas, en su pecado, en su religiosidad, en su manera de hacer las cosas. Y Dios lo impactó en el camino a Damasco. Hubo un impacto sobre su vida que lo dejó ciego. Hubo un impacto tal sobre su vida que lo sacó de su propia historia. Durante 13 años lo puso fuera de todo escenario, lo apartó de todo. Dios trabajó con él, con su carácter, lo pulió, trabajó en su interior, desarmó toda la teología, toda la manera de pensar del apóstol Pablo, toda la manera de ser del apóstol Pablo. Y después de 12, 13 años de trabajar en él y desmantelar todo lo que él pensaba, entonces lo reinsertó en el reino para poder usarlo y alcanzar al mundo entero con el evangelio a través de su vida. No sé si quieras esperar a que Dios colisione contigo, o no sé si voluntariamente quieras rendirte a Dios. Cualquiera de las dos cosas pueden pasar en cualquier momento. Lo que va a suceder es que un día nos vamos a encontrar con Dios. Podrá ser en una iglesia, podrá ser en un hospital, podrá ser en una buena forma, podrá ser en una mala forma. Algunos lo han encontrado en la cárcel, otros lo han encontrado en el momento más feliz de sus vidas. El asunto es que estamos destinados a encontrarnos con Él. Salimos de Él, volvemos a Él. Un día chocaremos con Él en el camino y en el transcurso de nuestras vidas. ¿Quién quedará en pie? ¿Qué quedará de nosotros en ese momento? Un encuentro personal con Dios deja evidencias sobre nuestras vidas. Un encuentro personal con Dios deja evidencia sobre nuestra existencia. ¿Por qué? Porque un encuentro personal con Dios es de tal magnitud para el hombre, que el hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios camina con un impacto profundo en su persona, en su personalidad.
en su manera de ser, de actuar, de hablar. Se nota quién ha sido una persona que ha tenido un encuentro voluntario o un encuentro poderoso donde Dios lo alcanzó en algún punto de su vida. Las personas que han tenido un encuentro con Dios viven impactadas por lo que vivieron. Jamás pueden volver a ser las mismas. No digo que serán perfectas, pero tampoco volverán a ser las que eran antes. ¿Me explico? No perfección, pero sí no volverá a ser la misma persona nunca más. Se le va a notar el sentir de haber sido impactado por Dios en algún punto de su vida. Cuando estaba ahí en la cama, cuando estaba ahí en medio del camino que sea, se le va a notar. Cuando Moisés bajó del encuentro de estar en la presencia de Dios, había una señal en él, había un brillo en su rostro. Cuando Pablo regresó después de esos 13 años, imagínate, de Dios desarmarlo, tratar con él, sacudirlo, obvio se le notaba. A Pedro le dijeron: hey, tú estuviste con Jesús. Había algo en él que denotaba, que mostraba que había tenido un encuentro con Jesús. Hay algo en tu vida, hay una evidencia en tu vida, hay un asombro en tu vida, hay una tal reverencia en tu vida, hay una tal integridad, una manera de ser, una manera de hablar, de actuar, una forma de hacer las cosas que refleja que has tenido un encuentro personal con Dios. Porque un encuentro personal con Dios deja evidencia sobre nuestra vida. Primero, un impacto, un asombro. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios jamás vuelve a ser la misma, aunque no sea perfecta. En segundo lugar, un encuentro personal con Dios deja tras sí el proceso de una transformación personal. La persona que se ha encontrado con Dios está cambiando. No es perfecta, pero está cambiando. No es tan santa como debería, pero hay cambios en su vida. No es lo que quisiera ser, pero está siendo llevado a ser lo que Dios ha determinado que sea. O sea, la persona que ha tenido un encuentro personal con Dios carga con la evidencia del proceso de una transformación personal. Pero también la persona que ha tenido un encuentro personal con Dios trae consigo la evidencia de una transformación en su entorno. Su casa está cambiando, su matrimonio está cambiando, sus relaciones están cambiando, la manera de las cosas que lo rodean, la manera en hacer las cosas que forman parte de su vida están cambiando. Está trayendo la transformación de la que acabamos de hablar 7 semanas, está desbordándose de él. Sus hijos están cambiando, su esposa está cambiando, su esposo está cambiando. O sea, sus cosas y su entorno están siendo afectados por el encuentro que experimentó personalmente con Dios. Ahora, la Biblia está llena de encuentros entre Dios y hombres y mujeres totalmente imperfectos. No hay requisitos para encontrarse con Dios. ¿Me escuchaste? Parece que no me escuchaste. No hay requisitos para encontrarse con Dios. ¿Qué tengo que cumplir? ¿Cuál es la solicitud que tengo que llenar? ¿Cuál es el nivel de santidad que necesito para encontrarme con Dios? ¿Cuál es el nivel de sabiduría que necesito para encontrarme con Dios? ¿Qué tanta basura tengo que sacar de mi vida para encontrarme con Dios? Al contrario, una condición caída es la condición perfecta para tener un encuentro personal con Dios. Es la condición ideal para no quedarse ahí, para ser rescatado de ahí. Acabamos de ver el Salmo 40 en 7 segmentos de lo que sucedió en ese punto en la vida de David, en el pozo de la desesperación, de la perdición, del pecado, en el lodo cenagoso. Dice: ahí en ese momento clamé y el Señor vino y me encontró. ¿Qué requisitos hubo? Nada, solamente él clamó, como muchos de nosotros hemos clamado en los peores momentos de nuestra vida, y Dios ha respondido. Y Dios se ha manifestado, y Dios ha llegado a tiempo, y Dios nos ha sacado de esos lugares. Y si no ha acontecido en tu vida, puede pasar en tu vida. No importa hoy cómo vengas, no debes traer una solicitud con ciertas características. Así tal cual vienes, Dios puede colisionar contigo, encontrarse contigo y transformar tu vida. Porque es lo que Él anhela hacer.
Claro, después de un encuentro con Dios vendrán cambios donde vamos a mantener una relación con Dios, donde vamos a mantenernos cercanos a Él, pero eso le toca también a Él irnos guiando, irnos enseñando el cómo hacerlo. La Biblia está llena de estos encuentros, hombres imperfectos, mujeres imperfectas, encontrándose con el Dios perfecto, intercambiando basura por tesoros, intercambiando pasados destruidos por futuros gloriosos, intercambiando identidades corrompidas por nuevas vidas. Encuentros donde hubo intercambios increíbles. Hombres llenos de temor fueron cambiados en hombres llenos de poder y autoridad. Y esas experiencias de cada una de estas personas alteraron sus vidas. Sus vidas dejaron de ser comunes. Fueron alteradas por un encuentro con Dios que provocó esos cambios profundos en sus vidas y una notoria transformación a su alrededor. ¿Sabes? La intención de mi corazón al predicarte esto el día de hoy es alentarte a la urgencia que hay de que no solo podamos ver hombres y mujeres otra vez encontrándose con Dios, sino que podamos ver también a nuestras generaciones encontrándose frente a frente con el Dios viviente. Que podamos ver a nuestros hijos, a nuestros jóvenes dar la cara al Creador. Que podamos ver a nuestras generaciones viviendo el choque que va a transformar sus vidas, viviendo la colisión que va a transformar sus futuros, que probablemente no va a dejar nada de su persona, de su pecado, de sus sueños sin Dios, pero va a levantar una nueva vida y va a impulsar a una nueva generación que ha tenido un encuentro personal con Dios. ¿Cómo te sientes tú el día de hoy ante esta verdad? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios en tu vida? No te estoy preguntando si vienes a la iglesia. No te estoy preguntando a cuántas iglesias has ido. No te estoy preguntando si crees o no crees lo que hoy estoy predicando. Te estoy preguntando si en algún punto de tu vida has tenido un encuentro personal con Dios. De tal forma que recuerdas exactamente el día y la hora. Que recuerdas exactamente el cómo llegaste y el cómo saliste de ese encuentro. Que recuerdas exactamente que a partir de ese día ha habido algo en ti que te ha mantenido firme en el camino, a pesar de decepciones, a pesar de que otros han caído, a pesar de que compañeros a tu lado se han ido del reino. Tú sabes que algo pasó en ti que te mantiene en el camino. ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Porque si la respuesta es no, ¿sabes qué? No tienes problemas familiares, no tienes problemas económicos, no tienes problemas de personalidad. Tienes un problema de falta de encuentro con Dios en tu vida. Porque una vez que te encuentres con Él, todas las demás cosas van a empezar a ser movidas, transformadas, arregladas, ordenadas, reordenadas, redimensionadas. Tu vida será entonces una vida totalmente nueva. Hay tres personalidades que en la Biblia tuvieron un encuentro con Dios y que seguramente hoy podrás identificarte con alguna de ellas y podrás quizás sacar algo de enseñanza de estas personalidades. La primera personalidad que quiero que veamos es Moisés. Moisés, me encanta su historia porque fue un hombre al cual Dios apartó para servirle. O sea, Dios le dio una oportunidad desde pequeño, preservó su vida, ¿verdad? Lo guardó a pesar de tantas cosas. Y llegó un momento donde Moisés quiso hacer el llamado que tenía de parte de Dios a su manera, ¿no? Y él pensaba que matando egipcios iba a liberar al pueblo, ¿no? Y hacerlo por su cuenta, pero así no era. Entonces llega un momento en la vida de Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer, dice de la siguiente manera, Éxodo 3:1. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. ¿Para quién trabajaba Moisés? ¿Quién de aquí trabaja para su suegro? Les da vergüenza levantar la mano. ¿Sabes? Sería una bronca, sería algo que no sería cómodo para mí.
Sería lo último que haría. Y Dios, no me lo vayas a poner de prueba, por favor. Pero, imagínate, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro. ¿En qué trabajaba? Era un pastor. ¿Para quién trabajaba? Para su suegro. Dice, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto. ¿Cuál era el lugar de trabajo? El desierto. Pero ese día, de alguna forma, dice, llegó al Sinaí, monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir y verlo de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y respondió él, aquí estoy. Entonces Dios ya le dice, no te acerques más, quita el calzado de tus pies. Pero ahí sucedió un encuentro entre Dios y Moisés. Pero ¿cómo era la vida de Moisés antes de ese encuentro? Date cuenta nada más. Una vida rutinaria. Rutinaria, todos los días haciendo lo mismo exactamente. ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Sientes que estás en esa rutina? En esa rutina decadente donde cada día es como una carga lo que haces. Una carga lo que haces. Una vida rutinaria. Una vida a través del desierto. ¿Sabes qué significa el desierto en la Biblia? Sequedad, soledad, angustia, despropósito. ¿Sí? Un lugar donde donde se te hunden los pies, te cansas. Les decía, si algún día van a las dunas de Bilbao, ahora aquí fuimos un día en familia y dijimos, ay, vamos a disfrutarlo. Todos llegamos bien felices, como a las 12 del día. Llegamos equivocadamente, frescos, nos bajamos de la camioneta, empezamos a caminar. Alegra iba rebosante de alegría como siempre, y andaba y corría, y Aarón subía y bajaba las dunas, ¿verdad? Ahí demostrándonos su fortaleza de joven. Avanzamos unos cuantos, no sé cuántos kilómetros, pero de regreso, Dios mío, Alegra se le quitó lo alegre. Venía pero molesta en sí, porque se le hundían los pies. Y decía, ¿por qué se me hunden los pies? Y gritaba, y toda roja me volteaba a ver, dame agua. Íbamos con unas tías de mi esposa, y las tías, obviamente esas tías, ya sabes, todos tienen una tía de esas. No le des agua porque se muere si le das agua en este momento. Es desgastante. Y sabes que hay muchas vidas que así están, desgastadas, agüitadas en medio del desierto, con despropósito, totalmente sin sentido, sintiéndose con sed, sintiéndose insatisfechos. O sea, el Moisés no solo trabajaba para el suegro, ya con eso era suficiente. Vivía en una rutina a través del desierto, una falta de propósito en su vida. Había un llamado sobre él, pero él estaba siendo un pastor de ovejas. Ese no era su llamado. Su llamado era ser el libertador de un pueblo. Pero aún en esa condición no llevaba ningún requisito para cumplir. Aún en esa condición Dios lo encontró. Se encontró con él y lo levantó. Se encontró con él y le cambió la perspectiva de la vida. Se encontró con él y no solo lo liberó de la rutina, no solo lo liberó del desierto, no solo lo liberó de la falta de propósito, cumplió su propósito y su destino en él. Fue quien Dios pensó que fuera. Realmente vivió lo que Dios había deseado para él. Y él por fin fue un factor de cambio para su gente. Él fue una bendición para su generación. Fue una bendición para la gente de su época, porque fue y cumplió lo que Dios quería para él. ¿Cómo estás? ¿Te identificas hoy con Moisés? Una vida rutinaria, una vida desértica, una vida con falta de propósito. Déjame decirte, no necesitas hacer hoy nada, sino solo reconocer en dónde estás, acercarte un poco al monte. Yo creo que la Biblia no menciona que ese día Moisés llegó a las faldas del monte por casualidad. Yo creo que estaba tan harto del desierto que ese día fue más allá
del lugar en donde siempre iba a apacentar las ovejas. Yo creo que ese día fue un poquito más cerca al monte Sinaí. Yo creo que él esperaba que algo sucediera distinto en su vida. Si tú tienes hoy una expectativa diferente, mira, ve más allá y Dios te va a encontrar. El día que tú te muevas un poquito más, el día que no te conformes a la rutina, que no te conformes a la situación donde estás, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él te va a encontrar, sí, y tú también, sí, como se lo dijo a su pueblo en Jeremías, sí, me encontrarán, me encontrarán. La segunda personalidad que quiero que veamos es la de Jacob. Jacob, este hombre conocido por ser un perfecto lagunero. Jacob era tremendamente gandalla, era tremendamente transero. O sea, era un tipo que hacía negocio, te vendía la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel juntas. Era un tipo que usurpaba nombres, usurpaba personalidades. Era un tipo con problemas familiares muy gruesos. Era una persona que tenía verdaderos problemas. Estafó a su hermano, engañó a su padre. Quiso estafar a su suegro y el suegro le salió peor y lo puso a chambear también para él. No, le salió peorcito. Aguas, ¿con quién te casas? Aguas, ¿con quién te metes? Porque no solo te metes con la mujer, te metes con toda la familia. Le dijo, no, quiero a esa. Sí, pues trabájame 7 años. Y trabajó 7 años y al final le dio otra. Le dijo, trabájame otros 7 si quieres a la buena. ¿Sabes? En esta vida vamos a pagar las que hacemos, no solamente al final. Bueno, en un punto de su vida, en Génesis 32, quiero que me acompañes ahí. Génesis 32, versículo 22. Llega a un punto en su vida donde su hermano, al cual se la hizo hace algunos años, pues lo anda buscando. Y no solo, lo anda buscando con 400 hombres para hacerlo pedazos. Y entonces en Génesis 32, versículo 22, dice lo siguiente: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos. Míralo nomás, o sea, no vivía de acuerdo a como Dios quería, la verdad. Porque aunque lo diga aquí, no quiere decir que esto es lo que se tiene que hacer. Estaba mal el tipo, tenía una mala vida. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. ¿Sabes qué estaba pasando? Él estaba huyendo de su hermano. Él le dice a su familia, quédense ustedes aquí, yo me voy a cruzar de aquel lado. Lo que estaba haciendo realmente era despedirse. Él sabía que había llegado la hora de su muerte. Él sabía que le había llegado la hora. No había más que hacer ya. Era un tipo ya tan perdido que todas las cosas que había hecho, él sabía que en ese momento le iban a cobrar factura. Entonces le dice a su familia, ustedes quédense aquí y yo me voy. Pero no era el hermano el que estaba ahí. Empezó a luchar con alguien y alguien empezó a luchar con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaba el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Entonces Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Y Jacob le contestó, Jacob contestó, me llamo así, Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo aquel hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel. Se fue cojeando debido a su cadera dislocada del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que le ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. ¿Qué fue lo que salvó a Jacob de su condición? Una condición, déjame te digo, hundido en el pecado, hundido en el engaño, con problemas familiares muy fuertes. ¿Te identificas con eso? No es como Moisés.
Moisés estaba hundido en la rutina, hundido en el desierto, hundido en la falta de propósito. Este estaba hundido en el pecado, en el engaño, en los problemas familiares tan fuertes que había desatado por el engaño en el cual él vivía constantemente. Las consecuencias están cayendo, pero Dios lo toma aparte y lucha con él, lo cual nos dice que era un tipo de dura naturaleza, tal cual somos nosotros. Dios luchó tanto con él que tuvo que dislocar su cadera, torcer un tendón. No sé si hay algún médico aquí que entienda exactamente lo que le pasó, pero lo que yo entiendo es que regresó con dos evidencias de haber tenido un encuentro con Dios. Regresó chueco, totalmente, pero también regresó con un nuevo nombre en su vida, con una nueva naturaleza, con una nueva oportunidad, con un nuevo futuro, con un nuevo destino. Regresó con una nueva mentalidad, regresó con una nueva vida, regresó renovado, transformado, o con un proceso de transformación empezando en su existencia. Pero regresó diferente porque tuvo un encuentro con Dios, porque tuvo un encuentro con Él y no tuvo que hacer nada, no tuvo que llenar ninguna solicitud, no tuvo que cumplir ningún requisito en ese momento, solamente reconocer que estaba al borde, que estaba hacia el final, y reconocer que no había más que hacer, despedirse incluso de su familia y decir: se acabó. Y entonces, en el último momento de su existencia, Dios viene a su encuentro y lo levanta. Y para finalizar, quiero hablar de la personalidad de Isaías. Isaías capítulo 6, por favor, acompáñame ahí. Isaías capítulo 6. Isaías es tan diferente a Moisés, tan diferente a Jacob, pero también tenía lo suyo. Así como nosotros somos tan diferentes unos de otros, pero cada quien tiene lo suyo en este lugar que necesita cambiar. Mis pecados no son mayores o menores en relación a los tuyos. Todos tenemos áreas de pecado diferentes, todos tenemos áreas donde batallamos en diferentes aspectos y sentidos. Moisés batallaba con la rutina, con el desierto en su vida, con la falta de propósito. Jacob batallaba con el pecado, el engaño, los problemas que esto le había acarreado en su vida. Pero Isaías batallaba con otras cosas. Isaías batallaba con religiosidad. Isaías batallaba con servir a Dios sin honor. Isaías batallaba con poner primero la posición que el carácter. Y déjame te digo esto: muchos de nosotros, porque Isaías representa a la gente que ha crecido en la iglesia. Isaías representa a la gente que es profesional en lo que hace en la iglesia. Isaías representa a esas personalidades que han sido puestos a servir en la iglesia porque son familiares de, o porque son amigos de, y se les ha dado un puesto que no pueden con él, no tienen el carácter para hacerlo. Isaías representa a esas personas cuyo orgullo espiritual está al mismo nivel que un pecado sexual. Isaías representa, para que usted me entienda, Isaías era primo del rey Usías. Cuando Usías era el rey, el gobernante, nombró a Isaías su profeta. Era así como cuando nombran a alguien en el gobierno, le dan un puesto para que sea un aviador. ¿Sí sabe cómo es esa onda, ¿va? O sea, mientras yo esté aquí en el poder, tú vas a ser el encargado de obras públicas. Pero no sé hacer nada, cuñado. No le hace, usted véngase. Usted va a ser parte del gabinete, del cabildo, ¿verdad? Véngase, para que le eche ganas. Y entonces, pues ahí tenemos broncas, ¿verdad? Por eso tenemos muchas broncas, pero bueno, vamos a hablar de eso. Isaías representa esto. Él era él hacía que el rey escuchara lo que quería oír de parte de Dios. ¿Sí me explico? O sea, él estaba
soplándole al oído del rey: no, estás haciendo las cosas increíbles. Era una porrista en vez de un profeta, para acabar pronto. ¿Sí me explico? Esa era la labor de Isaías. Así era su vida. Pero llega un momento en Isaías capítulo 6, versículo 1, lo voy a leer, donde dice lo siguiente: el año en que murió el rey Usías. El año en que murió el rey Usías, está escribiendo Isaías. El año en que se me acabó mi hueso, ¿sí? El año en que se me acabó mi posición. El año en que se me acabó ahí mi chamba. Dice: ese año vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo, y lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Me llegó el fin. O sea, ¿sabes qué? Isaías dijo: ahora sí me van a pedir cuentas de lo que he hablado. Ahora sí el Señor está aquí, se está revelando a mí. Estoy teniendo una revelación como nunca en mi vida. Él era profeta de profesión. Había estudiado en el Instituto Bíblico fulano de tal, o en el centro de entrenamiento de zona vertical, ¿no? Y andaba ahí de profeta, y hasta ese día vio al Señor. Hasta ese día tuvo una visión del Señor. Dijo: ¿sabes qué? Ha llegado el final para mí. Entonces dije: todo ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey con mayúscula. Al principio dice: murió el Rey con minúsculas, y ahora dice: he visto al Rey, y lo escribe con mayúscula. He visto al Rey. He visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que había hablado durante su carrera no eran palabras de Dios. Eran palabras religiosas, eran palabras profesionales, eran palabras para cumplir, pero no era palabra de Dios. Y en ese momento Dios lo perdona y lo limpia. Y después dice: oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije: envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. ¿Y sabes qué sucedió? Escribió el primer evangelio. Antes de Juan, antes de Mateo, antes de los 4 evangelios, Isaías describió a Jesús exactamente tal cual iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a ser, cómo iba a morir. El varón de dolores lo describió exactamente. Es decir, Dios no lo desechó, pero lo que Isaías necesitaba era un encuentro con Él. Y ese encuentro con Dios iba a cambiar toda la perspectiva, todo el rumbo de su vida. Ese encuentro con Dios iba a barrer toda la religiosidad, iba a quitar todo aquel servicio sin honor y toda aquella posición sin carácter, y lo iba a transformar en un verdadero profeta que cumpliera con lo que Dios había demandado. Estas 3 personalidades son una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que hay poco de mí. Digo, poco de cada una de estas personalidades en mi vida. Si no es que mucho de cada una de estas personalidades en mi vida. O quizá te identificas mucho más con una. Quizá estás en una etapa en tu vida donde te identificas más con Moisés, te identificas más con Jacob, o te identificas más con Isaías. Pero definitivamente estas 3 personalidades no solamente me muestran la naturaleza humana tan frágil, tan
tan rota. Estas tres personalidades lo que más me muestran es el gran amor de Dios y la gran intención de Dios de encontrarse conmigo a pesar de mi condición, a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que estoy viviendo y dónde estoy viviendo. Dios ha determinado tener un encuentro conmigo. Puede ser un encuentro donde hay rendición de mi parte, o puede ser un encuentro donde hay quebrantamiento de parte de Dios para mí. Pero como quiera que sea, podrá ser en la iglesia, podrá ser en un hospital, podrá ser aquí, podrá ser allá, pero como quiera que sea, ten en cuenta algo: si Dios se encuentra contigo, es por pura gracia, por puro amor, para mostrarte su misericordia y un futuro mejor. Porque esas fueron las palabras que le dio a su pueblo. Esas fueron las palabras que Él le dirigió a su pueblo. Jeremías 29, donde comenzamos, ahí quiero terminar. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán, dice, ustedes permanecerán en Babilonia un tiempo, 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, y yo pondré fin a su cautiverio, restableceré su bienestar. Los reuniré de entre las naciones a donde los envié y los traeré de regreso a casa, de regreso a su propia tierra. En una ocasión escuché a un pastor decir estas palabras y me impactaron hasta el día de hoy. De un encuentro con Dios jamás te recuperas. Tu pecado jamás se recupera de tener un encuentro con Dios. Tu carne jamás se recupera de tener un encuentro con Dios. Tus sueños sin Dios, tus planes sin Dios, jamás se recuperan después de que tienes un encuentro con Él. Cuando tu pecado, cuando tu carne, cuando tus sueños sin Dios vuelven a levantarse y querer tomar tu vida, es porque has dejado el lugar de encuentro. Es porque has dejado de encontrarte con Él. Pero cada vez que tú te encuentras con Dios, tu pecado, tu carne y toda tu vida sin Dios no puede recuperarse. Pierde fuerza, pierde autoridad, pierde capacidad. Si tú dices hoy: Carlos, es que lucho con este pecado, no puedo con él. El problema no es el pecado, el problema es que no has tenido un encuentro personal con Dios. Es que es mi carne, soy tan frágil. No, el problema no es tu carne, el problema es que no has tenido un encuentro con Dios. Si tú dices: es que quiero hacer cosas y el creer en Dios me va a impedir hacer estas cosas, no son las cosas tu problema, es que no has tenido un encuentro personal con Dios, en el cual quizá vas a hallar sueños mayores, o tus sueños van a cobrar una mayor dimensión en las manos de Dios. Tienes derecho a un encuentro con Dios. Tienes derecho a un encuentro con Dios. No importa la condición en la cual estás en este momento, hay un derecho sobre tu vida, ganado en la cruz del Calvario, ganado por la sangre de Cristo, ganado por el amor de Dios, ganado por la gracia y la misericordia. Hay una oportunidad, hay derecho para ti, hay derecho a la gracia, hay derecho a la misericordia, hay derecho a la sanidad, hay derecho a la oportunidad, a un encuentro personal con Dios. Porque mira, un encuentro con Dios impactará y revolucionará todas las áreas de tu vida. No las hará perfectas, no habrá perfección después de un encuentro personal con Dios, pero lo que sí habrá es una revolución interna. Jamás podrás volver a ser la misma persona. No serás perfecta, pero no serás la misma. No serás perfecto, pero no serás el mismo. No habrá perfección, pero sí habrá una revolución interior, un cambio interior profundo. Quiero decirte qué sucede cuando hay un encuentro con Dios. Lo dije en la predicación, pero lo quiero decir ahora. Cuando hay un encuentro con Dios,
hay intercambio. Trae tu rutina, trae tu desierto, trae tu falta de propósito, y Dios te lo va a intercambiar por una vida con propósito, por un desierto floreciente. Dice la Biblia que aún el desierto florecerá en su presencia, que Él abrirá ríos en medio del desierto, ríos en medio de la soledad, que hará brotar hierba aún en medio del desierto. Trae tu rutina y Dios te va a dar un propósito increíble sobre tu vida. Hay intercambios cuando hay un encuentro. Trae tu pecado y Dios te va a dar perdón. Trae tu engaño y Dios te va a llenar de su verdad. Trae tus problemas familiares y Dios te va a dar una solución. Dios te va a dar una salida. Tráelos. Trae tu religiosidad, trae tu manera de servir a Dios sin honor, trae tu posición intercambiada por el carácter o sin carácter, y ofrécela delante de Dios. ¿Sabes? Traigamos. Si hay basura en nuestras vidas, traigámosla al encuentro personal con Dios y Él nos dará tesoros. Traigamos nuestras vidas delante de Él. Vidas rotas, vidas quebradas, quizá vidas angustiadas, tráela. Ven al altar ese día y métete con Él. Dios está dispuesto a hacer intercambios contigo. Dios está dispuesto a impactar tu vida, a revolucionar tu interior. Pero yo te invito hoy a que te rindas, a que llegues a ese punto al cual llegó Moisés, a ese punto al cual llegó Jacob, a ese punto al cual llegó Isaías, diciendo: no hay nada más para mí. Quizá no hay nada más. Lo único que me queda es dar un paso de fe y decir: Dios, aquí estoy.